hacer una oración para comenzar. ¿Sí? Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos que deseamos hacer tu voluntad para poder fortalecernos y en tu nombre, Señor, crecer y recibir más luz del cielo a nuestra vida. Te ruego especialmente por la hermana Isabel, por el hermano Joseph, que están con nosotros, que les bendigas y que les puedas iluminar su mente y que el Espíritu Santo, Señor, impresione su espíritu para que las verdades que podamos decir se puedan grabar y que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Amén. Únicamente. Amén. Somos tus siervos, queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos pecado contra ti. Estamos viviendo tiempos solemnes. Y la única forma, Señor, de poder estar en paz contigo es rogándote, Señor, que tengas misericordia y perdone nuestras faltas y nuestros pecados y nuestras muchas faltas y errores que tenemos para que podamos ser transformados por ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, en su nombre. Amén. 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 La convivencia y los puestos de avanzada. El tema de la convivencia y los puestos de avanzada van íntimamente ligados, van de la mano. ¿Por qué? Porque estar en un puesto de avanzada, como la sierva del Señor nos lo señaló, pero especialmente como tenemos en el registro bíblico de la experiencia de la primera generación, donde el Espíritu Santo se hizo presente, hasta diría de manera real y física, a través de sus milagros, de sus portentos, de su voz, que le hablaba a uno, le hablaba a otro, le daba indicaciones, quien estaba al frente directamente cuando ellos recibieron ese fuerte impulso en el aposento alto y bajaron completamente transformados. Es una experiencia que a nosotros debiéramos meditarla y pensar muchísimo, porque hay mucha luz, mucho conocimiento de Dios para nosotros, los de la última generación, que esperamos que esa experiencia se repita en nosotros, en esta generación. Es decir, el Espíritu Santo abrió el evangelismo en la primera iglesia cristiana con poder y fuerza. Sabemos que hubo milagros. El más notorio de ellos fue que hablaron en lenguas apenas bajaron del aposento alto, y que se bautizaron miles que no hablaban el idioma de ellos, pero que por poder del Espíritu Santo ellos tuvieron ese don de poder evangelizar de una manera directa y poderosa, hasta que ellos mismos los oían decían: esto no entiendo, no sabemos qué pasa, pero algo pasa, porque esta gente humilde, no está capacitada, no estudió en las escuelas, y de pronto, aparte de hacer milagros, le entendemos en nuestra lengua. Y se bautizaron miles en un solo día. Entre otros grandes milagros, el Espíritu Santo abrió la etapa de la iglesia cristiana con poder y gloria. Pero sabemos que al final del tiempo, el mismo Espíritu Santo descenderá otra vez y cerrará definitivamente el plan de salvación, otra vez con poder y mayor gloria. Porque no solamente va a ser en una ciudad, Jerusalén en su momento, sino va a ser en todo el mundo. Todos los grupos que se encuentren temerosos de Dios, que hayan hecho las paces con Dios, habrán de experimentar ese fuerte pregón o refrigerio de la presencia del Señor. El refrigerio, ese descanso, ese refresco, esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y eso está prometido para todos aquellos que hayan cumplido su voluntad, guardado su palabra, hayan temido el nombre del Señor y hayan sido obedientes a todos los mandatos. Entonces, el Espíritu Santo es un elemento indispensable en nuestra vida.
Desde que Jesús se fue, él dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, no les puede ser dado el Espíritu Santo. Entonces, y Él me representará a mí. Él tomará de lo mío y les hará saber todo. Y uno de los elementos que nosotros necesitamos, entre otros, es que nuestro carácter se vea transformado de manera imperceptible a la semejanza de Cristo. Y esa obra no es humana, esa obra es celestial, es del Espíritu Santo. Es una obra progresiva, es una obra imperceptible, pero es una obra real, que el Espíritu Santo se va a hacer presente en la vida de cada uno. En 1 de Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A nosotros se nos llama a ser ejemplos. Si tu hermano José, tu hermana Isabel, tu hermano Gerardo, si yo tuviera un espejo delante mío, me lo diría a mí también y a mi esposa, queremos trabajar en la obra del Señor, tenemos que trabajar con el ejemplo, que se vea en nosotros un cambio, porque hay un refrán que dice, habla más fuerte porque tus hechos no me dejan oír tus palabras. A veces los hechos hablan mucho más que nuestras propias palabras. Y eso en la vida cristiana es muy importante. Voy a leer unos versículos del primer capítulo y del segundo capítulo del libro de los Hechos, para que nos contextualicemos en el lugar que pasó. Hechos capítulo 1 dice así, comenzando. En el primer tratado, oh Teófilos, escribe Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús resucita, Él, y eso lo explica muy bien la hermana White, los discípulos no habían entendido hasta la muerte de Jesús, no habían entendido plenamente el significado de su ministerio. Ellos tenían muy en claro, como judíos, y siendo una nación sometida al Imperio Romano y a la crueldad del Imperio Romano, no entendían muy bien lo que era la liberación. Ellos pensaban que la liberación del Mesías era una liberación física, natural, una liberación política del yugo romano. Hasta incluso ellos mismos se descorazonaron cuando Jesús fue puesto preso. Él no ofreció resistencia, no entendían. Y después que Jesús resucita, en esos 40 días, donde Él le da, yo le llamo, un estudio bíblico completo de las Escrituras, y Él le mostraba día por día por qué había sucedido todo. Entonces, en esos 3 años y medio, no aprendieron tanto de Jesús como en esos 40 días, donde después de haber visto que el Cordero había sido sacrificado para cumplimiento de la profecía, para el perdón de los pecados, y que ellos tenían una parte fundamental que hacer ahora, que era continuar el legado que Él había dado. Entonces ellos entran en razón y dicen, ahora entendemos, ahora nos podemos dar cuenta, pero todavía no tenían definido bien la misión que debían hacer. Y obviamente no era una misión de carácter humano o de dimensiones humanas, porque ellos seguían siendo hombres sin recursos, hombres que tenían una limitada capacidad para desplazarse, todos los límites que podemos imaginarnos, pero confiaron. Entonces, versículo 6 dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
La promesa que les hizo Jesús era que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y que esperaran. Nosotros por haber estudiado el santuario, sabemos que esos 10 días que pasaron, fueron 10 días que en el cielo Jesús estaba esperando que el Padre aceptara el sacrificio del Hijo en la tierra, en el atrio, para que Él pudiera ser el sumo sacerdote del verdadero santuario. Y así como se inauguró el santuario en el Antiguo Testamento, el de Moisés, con fuego del cielo, que ese fuego fue el que encendió el altar de sacrificio, y Dios mandó que ese fuego no se apagara nunca, y que ese fuego encendiera las lámparas que estaban adentro en el lugar santo, que era la única fuente de luz. Tenía que ser de ese fuego. Eso era una orden dada, no era cualquier fuego. Entonces fue ahí el pecado que cometieron los hijos de Aarón también, ¿no? Que ellos pusieron fuego extraño. Pero ese fuego fue el que inauguró el funcionamiento del santuario terrenal, el de las tiendas en el desierto. Pero 10 días después, en el cielo, cuando Jesús asciende, en el cielo se inaugura el sacerdocio de Cristo, con fuego del cielo, y que viene sobre los apóstoles. Y ese mismo fuego del cielo hace encender a la iglesia naciente, la iglesia cristiana, con poder del Espíritu Santo. Era una señal dada en la tierra que en el cielo comenzaba el ministerio sacerdotal de Cristo, como sumo sacerdote. Pero era un fuego sagrado, era un fuego santo, era un fuego que realmente había de circundar toda la tierra y que lo logró en esa generación, de llevar el Evangelio a todo el mundo. En la primera ocasión, cuando los apóstoles predicaron, Pedro principalmente, y se bautizaron 3.000 en un día, esos volvieron a sus países convertidos por el Espíritu Santo, y ya ellos en sus países empezaron de nuevo a predicar el Evangelio, y el Evangelio, y el Evangelio. Entonces vemos que el Espíritu Santo había tenido una extraordinaria participación en el progreso de las primeras jornadas, los primeros días del Pentecostés. Y en Hechos 2, en el segundo capítulo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá me gusta la palabra unánimes. Unánimes, ¿por qué? Porque el Espíritu no puede trabajar en un contexto en que no sea la unidad. El plan de salvación en el cielo, y ahora lo vamos a leer, la sierva del Señor lo explica muy bien, había sido dado en unanimidad, en unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tendría una función y todos unidos estarían abocados a la salvación de una raza que había sido engañada para ser rescatada de la perdición o de la muerte eterna, y que el nombre de Dios estuviera involucrado para ser reivindicado. Debía tener varias funciones ese plan, pero ese plan debía funcionar en la absoluta unidad. Y a nosotros se nos pide también que tenemos que buscar la unidad. Es imperioso que nosotros tengamos como prioridad, que yo no puedo tener un criterio individual que contradiga los designios de crecimiento espiritual tanto para la iglesia como para mí personalmente, si no es bajo la unidad en el Espíritu. ¿Se puede pedir Sí, hermano, sí, hermano. algo? Claro que sí. Me gusta lo que dices en este momento. No es que lo digas tú, te haces portavoz de lo que el Señor nos pide, pero me da alegría de que coincidamos al 100% de la forma que lo estás presentando. Amén. Porque a veces escucho decir a adventistas que dicen: a mí me gusta vivir en el Espíritu. Y cuando dicen eso me doy cuenta que enfatizan tanto eso de forma equivocada, creo equivocada, vivir en el Espíritu, que no
no lo ponen en paralelo a aceptar la voluntad de Dios y el escrito está y la doctrina tal cual es. O sea, parece como si presentaran la idea que vivir en el Espíritu es vivir en el amor, en el gozo y en la paz, y eso no tiene tanto que ver con las doctrinas que quedan en un segundo plano y con poca importancia. Exactamente, hermano. Es muy cierto, hermano, lo que estás. Es una observación muy acertada. En el versículo 32 del capítulo de Hechos 2, después de haber dado todo un discurso, Pedro dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque lo estaban culpando de que, este tan borracho, ¿cómo tienen mosto? En la expresión de la Biblia, ¿no? Y él le dice, no, es de la tarde, son las 3 de la tarde, no estamos borrachos. Hemos recibido un don que el Señor se ha dignado en darnos porque nos lo prometió, que es el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, y ahora voy a lo que quisiera acentuar, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 43 y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esa era la obra de testificación que el Espíritu Santo no solamente estaba realizando a través de los apóstoles, sino que había logrado un cambio en la vida de los apóstoles. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, hermano, si estos últimos 4 versículos a nosotros no nos hace compungir nuestro corazón de la alegría que el Espíritu Santo pueda lograr eso en corazones pecadores como los nuestros, lo logró con esta generación de hombres rudos, hombres del campo, como decimos nosotros, pescadores, carpinteros, gente de oficio, no tenían educación formal, como decimos nosotros, era la educación del pueblo. Pero sin embargo el Espíritu Santo logró que ellos lograran una unidad sobrenatural. No era una unidad común, conveniente, era una unidad para que la gente viera, el pueblo viera, que ellos habían cambiado. Se tomaron 10 días de convivencia en el aposento alto, 10 días de pedirse perdón, 10 días de decir, uy Señor, perdóname, yo huí cuando lo crucificaron a Jesús, tuve miedo, me escondí, todo el mundo estaba siendo perseguido, el maestro lo llevaron, lo azotaron, lo enjuiciaron y yo tuve miedo, Señor, perdóname, no sabía lo que hacía, perdóname. Y otro decía, yo también me escondí, pero no sabía, Señor, perdóname, yo tengo este problema, perdóname. El que se hayan confesado sus pecados fue un proceso que el Espíritu Santo los convenció para que lograran esa unidad
y que lo santo, lo muy santo, se acercara a ellos tanto que les tocara como lenguas de fuego y pudieran ser realmente útiles de forma directa a la gente para llevar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. La experiencia que tomo de referencia está en la Biblia, es el libro de los Hechos, la experiencia del aposento alto. Es una experiencia maravillosa, yo la he estudiado, esta semana la volví a estudiar, volví a leer tanto los testimonios, la Biblia misma, capítulo Hechos del 1 al 5, son esos primeros 5 capítulos donde está todo, ha pasado todo lo que tiene que pasar, lo que nos queda a nosotros, ¿no? Recogimiento espiritual, arrepentimiento, es una palabra tan, a veces se está volviendo hasta desconocida entre círculos de cristianos, es una palabra prácticamente que se está borrando del vocabulario del Hijo de Dios, cuando debiera estar presente de forma permanente. Nosotros necesitamos arrepentimiento, necesitamos que el Espíritu Santo, la primera obra que hace el Espíritu Santo, la primera obra es mostrarnos nuestra real condición delante de Dios. Y nos lleva, no solamente nos muestra, sino que nos lleva a Cristo, que es la solución a nuestra triste condición espiritual, por medio de un arrepentimiento. Y esa es una de las cosas que como iglesia necesitamos. La hermana Juárez dice que la más urgente de todas nuestras prioridades debería ser un reavivamiento y una reforma. Y el reavivamiento viene por conectar de nuevo con Dios, revivir, ¿no? Un estado muerto, darle vida de nuevo. Y de la única manera que podemos revivir espiritualmente es volver a estar conectado con Dios a través del Espíritu Santo. Y esa es la obra cumbre que el ser humano pueda llegar a lograr de la mano de Dios. Es revivir espiritualmente para tener una renovación completa de su ser en todos los sentidos: espíritu, alma, cuerpo, social, mental, familiar, personal con Dios, para que Dios pueda obrar. Dios es muy santo, es excesivamente, no tenemos nosotros idea de la santidad que envuelve en sí mismo la persona de Dios. Y nosotros estamos muy lejos, como iglesia de la Odisea, estamos muy lejos de siquiera alcanzar la norma que Dios nos pide para que Él pueda obrar en nuestro corazón. Esa experiencia de convivencia donde todos tenían en común, donde nosotros estamos llamados a repetir esa experiencia al final del tiempo, porque tenemos nosotros como puesto de avanzada, la gente en sí mismo, tenemos que pasar nuestro aposento alto para que logremos una unidad a un nivel santo, donde el Espíritu Santo, después de esa experiencia, puede llegar a nosotros, no voy a decir como lengua de fuego, pero va a llegar a nosotros como una experiencia. Si nosotros como cristianos lográramos esa unidad, ahora la hermana Juárez lo comenta con detalle, nos beneficiaríamos porque lo que no logren esa unidad lo tendrán que lograr en pocas semanas o meses, y eso va a ser una tarea muy difícil y muchos no lograrán hacerlo. Hay una cita de la hermana Juárez que dice: necesitamos sentir la influencia vivificadora del Espíritu Santo como los discípulos la sintieron el día de Pentecostés. Acerca de su experiencia en esa ocasión leemos: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El egoísmo había sido expulsado del corazón, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantes gracia era sobre todos ellos. Nosotros
tenemos una promesa que ciertamente el Señor la hará efectiva en la medida en que nosotros nos acercamos con temor y temblor ante su presencia, por fe, pero también con un espíritu contrito de buscar la unidad. Necesitamos que en la convivencia en que nosotros vamos a estar pronto, tengamos muy claro, mis queridos hermanos, que es fundamental que logremos tener, al menos conocer que debemos tener un carácter dócil, y si no lo tenemos, es nuestro trabajo que el Espíritu Santo nos ayude a doblegarnos y tener un carácter dócil, un carácter doblegado por el Espíritu Santo, para que podamos hablarle a cualquier persona, especialmente al que está a mi lado. No hay una mejor forma de dar un testimonio que el de mostrar una vida cambiada. Hermano, a mí me puede predicar el mejor orador, pero si yo veo que su vida no cambió, nunca me va a convencer. Pero si veo que su vida ha cambiado, por poco que me pueda predicar, se nota que su vida es otra. Yo lo conocía antes y lo conozco ahora, es otra persona. Y es el poder del Espíritu Santo el que convence. Y esa es una tarea que nosotros como puesto de avanzada tenemos que asignarnos, cada uno, yo especialmente en primera persona y los que me escuchan, de que es fundamental que nosotros pongamos una prioridad a la convivencia. Imaginémonos esto, hermano. Yo le voy a poner un juego, tal vez un juego mental. ¿Qué pasaría si yo tengo que lavarle los platos al hermano Joseph, a la hermana Isabel? Después de comer. ¿Qué pasaría si yo tengo que lavarle la ropa al hermano Joseph? Cuando estamos allá, el hermano Joseph está trabajando, la hermana Isabel está trabajando, y a mí esa semana me toca lavarle los platos, lavar la ropa, lavar el baño, lavar la cocina. No puedo hacerlo. Hay personas que les cuesta, pero el servicio es el más grande de los dones que el cielo puede darnos como ejemplo, porque el cielo se dio a sí mismo en forma absoluta y completa en la persona del Hijo y nos dio el ejemplo para que nosotros seamos iguales de serviciales. Sí, hermana. No, quería anotar algo acerca de eso del servicio, que el ejemplo más claro que tenemos es cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, que Pedro no quería, porque decía que si nos vas a lavar los pies, también tienes que lavarnos la cabeza. Y Jesús le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, o sea, fue el más grande signo de humildad que le demostró, pero nosotros sabemos que la más grande prueba de humildad y de humillación que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue cargar con todos nuestros pecados. También quería anotar algo sobre las diapositivas cuando se habló de la inauguración del sacerdocio arónico. Es una cosa muy linda. Yo no sabía no había visto nunca ese paralelo de cuando se inaugura el servicio sacerdotal arónico en el templo terrenal, que fue con fuego que Dios mandó del cielo, pero no sabía que había la similitud, que era la inauguración del servicio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que fue también con fuego, pero fuego que se vio derramado, que fue derramado en los apóstoles. Es una experiencia muy linda. Sabemos pues que el cierre, porque esa fue la inauguración del plan de salvación, digámoslo así, pero el cierre lo va a hacer el remanente del tiempo del fin. Sabemos que va a haber manifestación del Espíritu Santo, pero no de la misma manera, pues no van a ser lengua de fuego, sino algunos dicen que va a ser más conocimiento, o sea, mayor luz en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a su revelación. Y eso era eso. Sí, así como la apertura del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo fue dado por el Espíritu Santo como una señal, al final del tiempo el cierre del santuario celestial en el día de la expiación también va a terminar de la misma forma, con la lluvia tardía. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo va a hacer un cierre también de... Hola. Hola, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bienvenida. El Espíritu Santo va a hacer un cierre del santuario, del verdadero santuario y del ministerio sacerdotal de Cristo en la lluvia tardía. Nosotros debemos entender que ese Espíritu Santo que dio inicio
al servicio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial verdadero, también le va a dar fin, porque la lluvia tardía, en la estación, en la temporada de la lluvia tardía, también se va a dar con mayor efusión todavía en todo el mundo, el último llamado de misericordia y el cierre de la gracia. Cuando Jesús levanta las manos y Él da por finalizada su intercesión a favor de los pecadores y se sale del santuario, sabemos que la hermana Juan lo vio, el Apocalipsis lo describe, el santuario se llena de humo, Cristo lanza el incensario y nadie podía entrar hasta que no se hayan cumplido las 7 postreras plagas. Es decir, el Espíritu Santo es relevante, no solamente en el funcionamiento del santuario, sino en nuestras vidas. Tiene que lograr en nosotros un cambio. Lo logró en los apóstoles, lo logró a través de toda la iglesia cristiana, a través de los siglos. Si la iglesia cristiana ha permanecido hasta el siglo XXI, no fue por hombres valientes, sino fueron hombres impelidos, fortalecidos y dirigidos por el Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles. La hermana Juana en el Evangelismo, capítulo 7, dice: qué privilegio es trabajar por la conversión de las almas. Nuestra vocación es elevada. A fin de habilitarnos para hacer esta obra, el Señor fortalecerá nuestras facultades mentales tan ciertamente como lo hizo con la mente de Daniel. Mientras enseñemos a los que están en las tinieblas a comprender las verdades que nos han iluminado, Dios nos enseñará a comprender nosotros mismos aún mejor estas verdades. Él nos dará palabras adecuadas para hablar, comunicándonosla por medio del ángel que está a nuestro lado. Mis queridos hermanos, un puesto de avanzada está para que nosotros tengamos una experiencia cristiana nueva, íntima, con nuestro prójimo, en el servicio y también con Dios, en nuestra privacidad en el campo. Estamos llamados a crecer espiritualmente y que todos esos pequeños defectos que tenemos de carácter, todos, puedan ir siendo pulidos, puedan ir siendo solucionados por medio de una obra eficaz del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser no solamente habladores u oidores de la palabra, sino hacedores con el ejemplo. Obreros Evangélicos dice: Dios necesita hombres y mujeres prudentes que quieran trabajar ardorosamente para hacer la obra a ellos confiada. Los empleará como instrumentos suyos en la conversión de las almas. Algunos sembrarán y algunos segarán la mies de la semilla sembrada. Haga cada uno lo mejor que pueda para aprovechar sus talentos, a fin de ser sembrador o segador. Hay mucha tarea para hacer en la viña del Señor. La mies es mucha. Uno va a hacer una tarea, otro va a hacer otra. Pero la obra de salvación implica que nosotros debemos experimentar una convivencia espiritual con el Espíritu Santo, para que pueda moldear nuestros caracteres y llevarnos como ejemplo a mirar solamente a Cristo, nuestro modelo, o nuestro único modelo. Esa obra eficaz y benéfica del Espíritu Santo debemos implorarla, orar por ella, rogar para que sea eficaz en nuestra vida y podamos tener un crecimiento espiritual antes de llegar al puesto de avanzada, durante el puesto de avanzada y cuando tengamos que salir a predicar desde los puestos de avanzada. Es una obra eficaz, completa y benéfica para el crecimiento de la mies, porque una vez que la mies esté madura, el mismo Señor se encargará de la siega. Pero nosotros como obreros estamos llamados a poder tener una convivencia con el Espíritu Santo, con nuestro prójimo, con los ángeles de Dios, para que nos hagan una obra invisible, no podemos verla, pero que sea eficaz en el crecimiento de nuestra vida espiritual. El deseo de toda la gente, dice la hermana Juárez, el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Dios necesita hombres y mujeres prudentes
que quieran trabajar ardorosamente para hacer las obras a ellos confiada. Los empleará como instrumentos suyos en la conversión de las almas. Dice, mi hermano, no hay algo más lindo personalmente que pueda leer cuando Dios pueda usarnos a nosotros como elementos suyos para la conversión de las almas. Algunos sembrarán y algunos segarán la mies de la semilla sembrada. Haga cada uno lo mejor que pueda para aprovechar sus talentos, a fin de ser sembrador o segador. En la convivencia que nosotros necesitamos y que el puesto de avanzada tiene la finalidad, entre otros propósitos, de purificar nuestro carácter, limar, perfeccionar, de sacar un carbón tosco y con aristas imperfectas a un diamante brillante y perfecto, esa obra la hace el Espíritu Santo, la hace Dios en nuestros corazones. Pero esa obra la debemos buscar nosotros. El Espíritu Santo no nos va a manipular como títeres. Nosotros tenemos que rogar que el Espíritu Santo pueda hacer una obra eficaz en nuestra vida. El Salvador anhela que sus discípulos cumplan el plan de Dios en toda su altura y profundidad. Deben estar unidos en Él, aunque se hallen dispersos en el mundo, pero Dios no puede unirlos en Cristo si no están dispuestos a abandonar su propio camino para seguir el suyo. Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y en la vida diaria ponga sus instrumentos en práctica, habrá unidad de acción en nuestras filas. Un hermano se sentirá unido al otro por las cadenas del amor de Cristo. Solo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad. El que se santificó a sí mismo puede santificar a sus discípulos. Unidos con Él, estaremos unidos unos a otros en la fe más santa. Cuando nos esforcemos para obtener esta unidad como Dios desea que luchemos, la disfrutaremos. Hay ciertos puntos de vista con respecto a los puestos de avanzada. Hay personas que piensan, podemos poner un puesto de avanzada, que cada uno tenga, no sé, su casa adentro, pero sí, su casa, su lugar privado. Sin embargo, en la historia de los Hechos de los Apóstoles vemos que la primera generación, dirigida por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo estaba dando las órdenes de manera directa, Él había ordenado una convivencia general entre todos, que todos comieran juntos, que todos aunaran esfuerzo y que todos tuvieran un mismo sentir. Yo lo voy a leer acá, no lo tengo anotado en la diapositiva, pero en el capítulo 4 de Daniel, los Hechos de los Apóstoles, los últimos versículos del capítulo 4, dice así, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si hay un testimonio del que un cristiano pueda dar de su vida, es un testimonio de conversión y de servicio. Y nosotros tenemos la oportunidad en este momento de aunar nuestros esfuerzos, como lo estamos haciendo, el hermano José, la hermana Isabel, este servidor, su esposa, y otros hermanos que se sumarán, y hermanas, para demostrar al mundo que podemos cambiar y que podemos ser cambiados por el Espíritu Santo, siguiendo un único modelo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro abogado, y que no solamente podemos evangelizar de palabra, sino que podemos hacerlo con el ejemplo. Y esa es una tarea de la cual cada uno en un puesto de avanzada está invitado a experimentar. Nosotros pensamos a veces que nuestro criterio pueda ser el mejor, pero si nos atenemos a la palabra de Dios y a la experiencia que la Iglesia Adventista tuvo con la experiencia de Nashville en Madison, con la escuela de Madison, vemos que la unidad fue posible. La unidad fue posible. Y nosotros tenemos el fundamento de la experiencia pasada para mirar que si fue posible antes,
lo puede ser ahora también. La unidad que nosotros estamos buscando de la convivencia entre nosotros para poder estar mejor, para poder contrarrestar un poco la maldad de este mundo y las cosas que se están presentando, especialmente el tema este de la vacuna, del corona, está trastornando a muchísimas familias, cristianas también. Nosotros podemos dar un testimonio certero de que Dios también tiene un plan de salida, que es lograr que su pueblo llegue a un arrepentimiento sincero, lograr que el pueblo de Dios llegue a una percepción, a una autopercepción de necesidad imperiosa de Cristo en nuestro medio, y que esa necesidad de Cristo en nuestro medio sea dada por el Espíritu Santo. La convivencia cristiana, hermanos, no es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es difícil tampoco si estamos en el Espíritu. Acabamos de leerlo. Los hermanos, ninguno consideraba que lo suyo, era de los demás, era para el servicio. La generosidad, ese otro tema tan lindo que se había manifestado, el espíritu generoso que se había manifestado en ellos. Los que han leído el libro que nuestro ministerio tradujo hace poco sobre la historia de la escuela de Madison, menciona detalles sobre la generosidad de los pioneros, el pastor Sutherland, Magan y otros, en cuanto al tiempo, a la influencia, a sus recursos. Lo pusieron todo en el altar del Señor, y el Señor se manifestó, y el Señor convirtió los corazones de esas almas y las hizo poderosas para la tarea que el Señor le había dado. Los apóstoles, ni hablar, ellos tenían la unción directa del Espíritu Santo. Y a eso nosotros, a esa altura, a ese nivel de experiencia cristiana, estamos llamados a vivir. No menos, no estamos llamados a menos. El Espíritu Santo no nos ha llamado a menos, nos ha llamado a la misma altura espiritual que estos hombres y estas mujeres que han experimentado una experiencia poderosa en Cristo a través del Espíritu Santo. No estamos llamados a menos. No podemos negociar una escala inferior. Sería trágico de nuestra parte que pudiéramos tener o pensar que el Señor pueda darnos algo menos. Dice Mensaje Selecto, tomo 3, necesitamos la iluminación divina. Todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia, y hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. Mis queridos hermanos, estamos llamados a ser luz a este mundo. Estamos llamados a ser sal a este mundo. Y estamos llamados a ser grandes evangelistas, hombres y mujeres poderosos en Cristo. Pero desconectados del cielo no podremos lograrlo. Pero si nos conectamos diariamente en nuestra vida y experiencia cristiana con el cielo, imperceptiblemente iremos siendo transformados a la semejanza de Cristo. Y ese logro imperceptible no lo notaremos nosotros, pero lo notarán los que nos rodean. Y un puesto de avanzada está diseñado por Dios para que nosotros logremos ese cometido de la santidad. Estamos llamados a ser santos. Dios desea que seamos separados como hombres y mujeres santos, separados para que el Espíritu Santo nos use, separados para uso divino. Eso es ser santo, separado para que Dios lo use. Y los momentos tan solemnes y difíciles que nos toca ahora vivir, amerita que nosotros no bajemos los brazos, no descuidemos nuestra salvación ni un instante. Estamos siendo golpeados diariamente por el enemigo, permanentemente por y lo que falta todavía, que se va a presentar por el tema del corona y de la vacuna y de tantas otras complicaciones
que nos están llegando diariamente. Por eso el Señor ha establecido un refugio temporal, lo digo 2 veces, para su pueblo, hasta que termine el tiempo de la gracia. Porque lo que se viene ahora, como dicen los centroamericanos, es candela, es algo fuerte. Y el refugio temporal que el Señor ha provisto para su pueblo en todo el mundo es que salgan de las ciudades y que se vayan a los puestos de avanzada a prepararse, no a esconderse, no, en absoluto, a prepararse, santificarse, para que Dios los traiga de nuevo a las ciudades con rostros iluminados. Ese es el deseo que personalmente tengo para con este grupo, para con el hermano José, la hermana Isabel, mi persona en primer lugar, mi esposa, la hermana Margue y todos aquellos que puedan escuchar, que el Señor nos pueda utilizar. No hay una cosa más bella que poder ser útil en las manos de Dios para llevar salvación a otra alma. Así como el Señor antes ha usado a alguien para darme el mensaje a mí, ser usado yo también para dar el mensaje a otro. Y esa es una satisfacción que va a durar eternamente. Saber que hemos sido útiles y que pronto todo esto pasará. Pronto pasará. Vienen pruebas tremendas, pero fiel es el que prometió y fiel es el que no nos va a dejar ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir. Si algo nos pasa es porque podemos soportarlo. Ese es mi deseo, es mi oración, en que nosotros tengamos una convivencia entre nosotros guiada por el Espíritu Santo, que sea santificada por el estudio de la palabra, por la oración, y que podamos ser útiles en las manos del Señor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo considero que debe ser el momento de que nosotros nos unamos fraternalmente, porque no es el momento, tú eres aquí, tú eres de allá, tú eres de por acá. Considero que se debe propio unir. Las fuerzas pienso que la estamos ya uniendo, tratando de unir, pero pienso que nosotros debemos unirnos en sentimientos, en fe, en esperanza. Así es. Yo muy de acuerdo. Pienso, esta ocasión pienso que debe hacerse esto, que yo lo estoy considerando esto. Yo me alzo a la noche y siempre estoy orando. Amén. Porque sé que el Señor viene. Yo no lo puedo postergar para 10 años. No lo puedo postergar. Y entonces, ¿por qué tenemos que perder tiempo? ¿Por qué? Dios mío santo. Amén. En cambio, la gente piensa que todavía más allá. Así es. Completamente de acuerdo, hermanita. Entonces, hermana Margue, díganos de dónde es usted, para conocerla, para presentarnos. Yo algo le comenté a la hermana Isabel. Yo soy de Perú, pero actualmente estoy viviendo en Londres. Uh-huh. Qué bien. Muchos años. Muchos años hemos estado viviendo en España antes de vivir aquí. ¿En qué parte de España? En Galicia. Hemos vivido varias zonas de Galicia. Lugo, Coruña, Orense. Sí. Muchísimos años, casi 18 años, y después nos hemos venido a Londres. Qué lindo. Hermana, nosotros estamos, como te había comentado en privado ayer, estamos en el proyecto de poder levantar un puesto de avanzada. Te invitamos, hermana, así otra vez, lo hago público delante de mis hermanos, para que si tú deseas, puedas preguntar, opinar, consultar con respecto a este tema del salir de las ciudades. Dios mediante, dentro de 2 semanas o menos, para fin de mes, nos estaremos reuniendo los que estamos presentes ahora, el hermano José, la hermana Isabel, este servidor, su esposa, allá en España, y para ver si podemos concretar la compra de una propiedad. Y como tú me decías también que tienes deseos de poder salir, nosotros te ofrecemos lo que está a nuestro alcance, nuestra ayuda, nuestra información, nuestro anhelo de que conserves ese deseo de servir al Señor y de que te puedas preparar eficazmente, o que
Espíritu Santo pueda usarte eficazmente para que tú seas también un instrumento para llevar a tus hijas al reino de los cielos, junto contigo. Vienen tiempos muy difíciles, mi querida hermana, y tenemos que tomar decisiones solemnes, pronto, y eso es para todos. No sabemos lo que va a pasar el año que viene, pero creemos que no va a ser nada mejor de lo que ya estamos padeciendo. No tenemos la información privilegiada que tienen unos pocos, pero sí sabemos que esto va para mal. Cada vez lamentablemente va de mal en peor. Y esto no lo puede parar nadie. Nos toca a nosotros prepararnos, ser obedientes a la palabra de Dios y confiar en Él. Hay veces que no vamos a ver, de eso se trata la fe, no ver, pero creer que está y esperar en el Señor. El Señor no defrauda a sus hijos, no va a defraudar a nadie que haya confiado en Él. No nos va a dejar tirado, como decimos nosotros, nunca. Y en eso consiste la fe, en perseverar en nuestra fe para que el Señor tenga misericordia de su pueblo y de nosotros, para prepararnos, porque son muchos los adventistas que están siendo llamados. Y ya lo ves, hermana, son muy pocos los que toman 1 hora, 2 horas para poder sumarse a un proyecto. Ojalá que todos lo hagan, ojalá que cada uno por su lado lo haga, ojalá. En una revista que estoy publicando, mañana la voy a publicar, y hay un artículo pequeño donde escribo que si tienes que hacer algo, hazlo rápido. No importa si no te unes a otro por ciertos prejuicios, ¿no? Pero lo que tengas que hacer, hazlo rápido, porque el tiempo apremia. No nos queda mucho tiempo. Ya estamos viendo que en menos de un año, la mitad o más de la mitad de nuestras libertades que las hemos tenido desde que nacimos han desaparecido. En menos de un año. Libertad de circulación, libertad de reunión, la iglesia adventista está cerrada en el mundo, libertad de expresión. Tú pones algo en YouTube, te vetan, en Face te vetan, y en las redes sociales también. Hay muchas libertades que están siendo cuestionadas. Van a ir por otras, las más sensibles, pero se tiene que dar un contexto que es el que se está configurando ahora para tocar las libertades morales o libertad de conciencia, pero también van por ellas. Y en menos de un año, hermanas, se han quitado las libertades a la gran mayoría de las personas. Eso es un referente inequívoco de que estamos al final del tiempo. Se estaban preparando a toda la sociedad, a todas en todo el mundo, para cambios muy solemnes, que nosotros no tenemos idea todavía, pero que están profetizados. Y solamente tenemos hoy una crisis que es sanitaria, por así decirlo, que no es crisis tampoco, la crisis está dibujada, ¿no? Pero cuando lleguen las verdaderas crisis económicas, políticas y de la naturaleza, cuando se trastornen a la naturaleza, y cuando vengan verdaderas pandemias, que haya que enterrar a millones en semanas, entonces sí sabremos lo valioso que es estar viviendo en un puesto de avanzada. Y no falta mucho para eso. Por eso el Señor tenga misericordia de su pueblo y pueda su pueblo ser despertado para que podamos aunar esfuerzos en donde estemos y poder salir de las ciudades, porque los castigos de Dios comienzan por las ciudades. Tenga el Señor misericordia de su pueblo y de cada uno de nosotros. Gracias, hermano, gracias por la invitación y gracias a todos por contar con nosotros. La verdad que también estamos pensando ya salir lo antes posible, porque también vemos todos los acontecimientos y todo lo que dice la hermana Ellen de White, y sobre todo pues ya no hay lugar a duda, ¿no? O sea, como usted bien dice, que todo se está cumpliendo y no nos queda mucho tiempo.
Estamos al tanto de todas las cosas que están pasando y sabemos perfectamente que irán habiendo cada vez más lockdowns, o sea, encerramientos, confinamientos, y cada vez habrá más virus y más cepas y más cosas que van a ir afectando a la humanidad en nivel ya muy, muy grave, y que van a encerrar a las personas en las ciudades. Va a haber muchísimas cosas que van a venirse, cosas muy graves en cuanto también nos van a obligar a la vacuna, nos van a obligar a ponernos ya no solamente una, sino un montón de veces, un montón de años, y diferentes tipos de virus. O sea, se nos viene encima muchísimas cosas muy, muy difíciles de sobrellevar, y control total del ser humano en todos los aspectos de la mente, y control en todos los aspectos espirituales, porque también quieren afectar eso, porque Satanás está trabajando para que todos nosotros pues seamos controlados y no pertenezcamos a Dios. Así es. Que le pertenezcamos a Él, y Él va a estar trabajando en eso, todo el grupo de Él, para que nosotros mentalmente pues ya no tengamos ni siquiera un sentimiento ni necesidad de Dios, simplemente seamos robots que estemos al servicio de Satanás. Entonces, con todo esto que ya sabemos, hermanos, que va a venir, pues es verdad, es muy, muy necesario salir lo antes posible de las ciudades, ¿no? Y la verdad que nos interesa muchísimo saber cómo está programado vuestro proyecto, porque nos gustaría saber un poco más de cómo lo estáis haciendo. Ya me dijiste, Gerardo, el otro día que ibais a ir a España ya ahora fin de mes, como lo comentaste ahora. Y nos gustaría saber con detalle cuáles son los planes y cómo participaríamos cada uno de los integrantes para poder analizar un poquito todo en general y poder ver de qué decisiones podemos tomar y en qué podemos aportar. La verdad que os felicito, y que Dios de verdad nos apoye y nos bendiga a todos para poder seguir adelante siguiéndolo, que es lo principal. ¿Cómo no, hermana? Amén. Te respondo a tu pregunta, hermana. Nosotros en este momento estamos en la etapa de hacer junto con la hermana Isabel y el hermano Joseph un reglamento interno. Ya el hermano Joseph sabe a qué me estoy refiriendo. Estamos haciendo un borrador. ¿Por qué, hermana? Porque necesitamos conservar la pureza del mensaje y del evangelio. Entonces es necesario, como cualquier institución adventista, que tenga un nivel que esté de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? Entonces, todas las personas, yo estudié, no sé si tú estudiaste alguna vez en un colegio adventista de Plata. Yo estudié en un colegio adventista, y obviamente, como en cualquier internado, hay reglas de convivencia, ¿no? Y nosotros queremos también, como hijos de Dios, que Dios nos ha llamado a una elevada norma de convivencia y de ser cristiano, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese borrador para mostrarlo a la gente. Mira, nosotros tenemos esta propuesta. Si tú léela primero, estúdiala, compártela con tu familia, lo que tú quieras integrar, el grupo, si ustedes quieren integrar con nosotros, si ustedes creen y se identifican con nuestras creencias adventistas y con nuestro sistema de vida vegetariano o reforma pro salud, con el higienismo, con el veganismo, son bienvenidos, porque nosotros queremos lograr la unidad, pero bajo los parámetros que el Espíritu Santo dejó establecido en la Biblia y en los testimonios. No tenemos otro referente y no queremos tenerlo tampoco, ¿no? Entonces, si nosotros logramos una unidad en el Espíritu, tiene que ser el Espíritu quien dicte las normas. O sea, yo no puedo sentarme o ingresar a un lugar y yo poner las reglas, porque sencillamente estaría rebajando las reglas. Al ser una persona que no siento la necesidad de someterme a los dictados del mensaje de los tres ángeles o de la plataforma de verdad que significan el mensaje de los tres ángeles, que es un conjunto de verdades. Si no siento que me puedo someter, entonces creo que no es mi lugar. Pero si realmente tengo un sentir misionero, amor por las almas, tengo una madurez espiritual y deseo servir al Señor, y deseo realmente servir al Señor, entonces bienvenida eres, hermana, porque eso es lo que nos une a nosotros: amor por las almas, el evangelismo, y saber que Dios puede usarnos poderosamente a cada uno de nosotros,
de una u otra manera, porque todos tenemos talentos que el Señor pueda desarrollar. Nadie ha aparecido a este mundo sin ningún talento. Todos tenemos de una u otra manera talentos que el Señor nos ha dado. Ahora nos toca a nosotros rogar que el Señor desarrolle en nosotros esos talentos para su obra. Entonces, en la sana convivencia, cada uno va a tener su propia experiencia de agricultura en el campo, su propia experiencia de meditación y estudio, su propia experiencia de poder saber que ya no está siendo tan contaminado con la polución visual, auditiva de las ciudades, sino que estamos en un entorno donde podamos tener contacto con la naturaleza, contemplar la obra del Creador y así poder crecer en gracia y en espíritu y en unidad. El puesto de avanzada está pensado como un arca de Noé, tomando la analogía que cuando vinieron los juicios de Dios a esa generación antediluviana, Dios se acordó de los suyos, de los justos, y les proveyó una salida, porque los juicios eran inevitables. Dios mismo lo dijo en el Génesis, que el pensamiento de toda esa generación era continuamente solamente el mal. O sea, ya no tenían cura, eran irremediablemente personas que no querían otra cosa que hacer el mal. Pero Dios se acordó de Noé y de los suyos, y tuvo misericordia. Entonces a nosotros también nos está pasando lo mismo. Dios se va a acordar de aquellos que gimen y claman por las cosas que suceden en el mundo, y especialmente en la iglesia adventista, Amén. Su pueblo, que gimen y claman, no que están criticando, no, a nosotros no nos interesa, que gimen y claman y que buscan que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nosotros ser atalayas, tener ese espíritu de Elías que está prometido para el final del tiempo, para dar la última amonestación al mundo. Y para eso necesitamos de una experiencia espiritual que hoy por hoy no la tenemos. Entonces, el Señor ha provisto una salida, un plan, ¿no? Y un plan son los puestos de avanzadas. Apártense de lo inmundo, como dice Corintios, apártense y santifíquese cada uno. Entonces, nosotros creemos, como hijos de Dios, que la experiencia dada en la Biblia, en diferentes experiencias que hay, Noé, o lo hizo en su momento Juan el Bautista, cuando él no se educó en las escuelas rabínicas, sino fue educado en el desierto, tenía la reforma pro salud, él estaba santificado, estaba ungido por el Espíritu Santo y también cumplió su mandato. Que sí hay diferentes experiencias, y dentro de la historia denominacional también tenemos experiencia de la escuela de Madison, una muy linda experiencia que el Señor dejó un modelo de cómo los que lleguen a la última generación, cómo debieran esperar los juicios de Dios, porque cuando el Espíritu Santo comienza a retirarse de la protección de los impíos y de la naturaleza, Satanás tomará control y hará lo que sabe hacer, que es destructor, es destruir y matar, ¿no? Esos son los atributos de él, el mentiroso, padre de mentira, y él si sabe hacer algo es destruir y matar. Entonces, a nosotros se nos llama que no estemos cerca de donde él pueda ejercer su poder con violencia, que son las ciudades. De ahí que nosotros estamos llamados a salir en grupo, pero bueno, sabemos, no todos sienten ese mismo llamado, esa misma convicción, hasta que vengan los juicios y muchos saldrán por miedo. Pero sabemos, y lo vuelvo a decir, el miedo no es un buen consejero, nunca nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Las decisiones correctas nos las da una mente clarificada por el Espíritu Santo, santificada, y una mente limpia, que tenga no temor, sino tenga amor por las almas. Entonces estamos queriendo, si tú quieres, cuando dentro de poco tengamos el lugar, puedes conocerlo, podemos quedar para que podamos ir a verlo. Sí. Y obviamente necesitamos gente, necesitamos recursos, hay que hacer reformas, hay que juntar un poco de dinero para hacer baños, hacer habitaciones, pintar, poner luz, etcétera. Yo me voy a mudar, no sé cuándo, pero me voy a mudar para comenzar a hacer los trabajos de refacción, porque es una casa que hay que hacerle reformas. Pero es una casa de 2 plantas, yo calculé, estuvimos ahí hace 2 meses, calculé que podemos hacer entre 8 y 10 dormitorios, ¿no? Dios mediante, podemos tener, atrae un fondo pequeño, podemos hacer nuestra primera experiencia de agricultura
¿sí? Con invernadero, y después hay lugares para poder comprar tierra, muy cerca, ahí cerca también hay tierra que están en venta, pero queremos comenzar con nuestros recursos, y la gente que tenga recursos, bienvenida, porque como lo vimos, la primera generación ponía todo lo que tenía en el altar del Señor, y vendían, y lo que se le daba a la gente que estaba dirigiendo, que estaba santificada, y progresaban y eran felices. Ellos mismos, el Espíritu Santo les daba la satisfacción de decir: ustedes están siendo usados por Dios. Y hay miles que están siendo convertidos por el sacrificio que están haciendo ustedes. Y eso es una cosa que no tiene precio. Hermano, no tiene precio ser usado por Dios. Para mí personalmente no. Es una satisfacción personal inmensa. Por eso todo lo que tenemos nosotros, yo no tengo casa, la tuve en su momento, pero en el 2001 la perdí por el corralito en Argentina, me quedé sin casa. Pero todo lo que tengo, lo pongo en el altar del Señor. La hermana Isabel también, el hermano José también, sabemos que él tiene la misma disposición, porque, hermana, entre nosotros, así de confianza, ¿cuánto nos queda en este mundo? ¿Cuántos años nos queda? ¿Cuántos años les queda a este mundo? ¿Cuánto tiempo nosotros, aparte lo que se viene, ¿no? Que va a venir crisis y todo eso, ¿tenemos asegurado el trabajo? Nadie lo tiene asegurado. ¿Tenemos asegurada la jubilación? Nadie tiene asegurada la jubilación. Va a haber, la hermana Juárez vio en visión que dijo que hay muchos hermanos adventistas al final del tiempo van a traer sus heredades, sus casas, sus autos, tomen, vendan esto, compren libros, y los hermanos van a decir, por el Espíritu Santo, ya no hace falta. Quédate con tu casa, quédate con tu dinero, quédate con tus propiedades. Ya se dio el último llamado de misericordia. Ya no se puede invertir más, ya está dada la última llamada al arrepentimiento. Y eso nos lo va a decir a nosotros el Espíritu Santo, diciéndole, ya no, quédatelo. Tu corazón estuvo en su momento en tus propiedades, quédate con ella, porque tú también te vas a quedar acá. Y va a ser un triste final. Ella lo vio en visión, muchos hermanos van a traerlo así y se van a empezar a agarrar de los pelos, van a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y bueno, han tenido su tiempo como nosotros, y como todos, han tenido su tiempo, pero han querido dilatarlo, hasta que se hizo tarde. Hay un testimonio, el testimonio para los ministros de la página 475 en adelante, donde la hermana Juárez ve una conversación muy sugestiva de Satanás con sus ángeles, sus principales, para una estrategia de neutralizar a la secta odiada, como ella escuchó que él le llamaba a los adventistas, esa secta odiada, de buscarle las 1001 vueltas para que no se ocupen de su salvación hasta que finalice el tiempo de gracia. Y entonces ciertamente ellos van a estar tan perdidos como nosotros. Entonces esa dilación que nosotros, o que muchos adventistas están teniendo ahora, les va a ser fatal y con consecuencias eternas, muy tristes. Pero no podemos hacer nada, no podemos obligarlo, no podemos llevar a nadie a la fuerza. Cada cual tiene que tomar decisiones. Ojalá, hermana, que tú puedas tomar decisiones sabias, como nosotros, y como todos los que puedan escuchar este audio, este video, para que podamos ser usados por Dios. No nos queda mucho tiempo. A veces digo, voy a optar por irme para otro lado. ¿Qué le espera a este mundo? Con pandemia, con prohibiciones, y encima van a abrir crisis económicas, van a abrir severas crisis económicas. ¿Qué le espera a este mundo? ¿Qué puedo ganar yo acá? No gano nada, es pérdida. ¿Qué puedo invertir en este mundo que me dé ganancia? Nada. Soy mal negociante, por así decirlo. Si yo opto para decir, no, lo después, yo primero voy a... No miro la eternidad, miro solamente mi ego de forma egoísta. Yo conozco hermanos adventistas, hermana Margui, familiares adventistas, que tienen buena posición económica, pero no quieren saber nada, están cómodos, están con miedo, sí, me llaman, sí, todo, pero no, le digo, hermana, ¿querés colaborar? No, ahora no puedo. Y pueden colaborar muy bien y no quieren. ¿Qué puedo hacer? Nada, orar por ellos, es lo único que me toca. Por eso, yo siempre digo, no, Dios no está buscando a personas que tengan dinero, Dios está buscando a personas que teman su nombre, que sean temerosos de Dios, porque el dinero es de Dios, la plata y el oro es de Dios, y Él tiene 1000 formas de solucionar un problema económico, 1000 y miles, que no tenemos idea, pero juntarse con personas que teman el nombre de Dios, ahí está el secreto, porque el Señor va a juntar a los suyos, y va a hacer una obra con los suyos, los que conozcan la voz del pastor, y el pastor conozca a sus ovejas, hasta que se forme un rebaño y un pastor.
Y lo más importante es que nosotros debemos reconocer esa voz, estudiar fehacientemente, sinceramente, la Sagrada Escritura con temor, vivir una vida cristiana, para que podamos escuchar, aprender a escuchar la voz del pastor. Y cuando escuchemos esa voz del pastor, Él nos va a llamar por nuestro nombre. Y nosotros diremos, heme aquí, envíame a mí. Esa es una obra de la cual el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero nosotros debemos anhelarla, rogar al cielo, para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Y que seamos tenidos por dignos en el día de la prueba, o en la noche de la angustia. Este llamado, no, siempre lo digo, es para todos, pero lamentablemente no todos lo van a escuchar. Por eso no puedo decir otra cosa, hermana. A mí me gustaría, personalmente, que en este grupo hubiera 60 personas. En su momento hubo muchos, pero también hubo, y la hermana Isabel lo sabe, hubo personas que venían solamente para ser estorbo. Por eso a veces no es bueno que vengan. No digo que no vengan, que vengan todos los que vengan. Todos son bienvenidos. Pero a veces cuando son muchos, también Satanás mete a los suyos. Vete para echar vaina, para echar vacilones y para todas esas cosas. Lo hemos visto. Por eso el Señor, confiamos, personalmente confío, el Señor reunirá los suyos. El Señor reunirá los suyos. Y el Señor reunirá los recursos también, si nos mantenemos fieles a Dios y temerosos de su nombre. La obra es de Él. La obra no es tuya, hermana, no es mía. No es del hermano José, no es de la hermana Isabel, no es de nosotros. Esta obra la comenzó el Señor en el cielo con un plan de salvación y la va a terminar Él por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra, hasta el fin del tiempo de la gracia. Es de Él. Nosotros necesitamos consagrarnos a Él y que Él haga lo que Él considere oportuno. Ese es nuestro ruego, esa es nuestra oración, esa es nuestra visión, al menos personalmente mía, de un puesto de avanzada. Es un lugar que el Señor ha preparado, ha diseñado para la última generación, para que ellos hagan su propia arca, para cuando venga esa crisis, a nosotros no nos pegue, hasta que cierre el tiempo de la gracia. Y cuando cierre el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo, ya conviviendo con nosotros, porque habremos dado el fuerte pregón y estará presente entre nosotros, nos dirá a cada uno de nosotros, salgan de acá ahora. Ya no tienen que estar acá, al monte, a correr. Yo me encargo de ustedes. No le va a faltar el agua, no le va a faltar el pan. Y nadie le va a hacer daño, no se le va a caer un pelo, nadie les podrá tocar. Hasta ese momento, nosotros dependemos íntegramente del Espíritu Santo. Dependemos de Dios, dependemos de los ángeles, del ministerio de los ángeles. Y no hay cosa más linda que caminar con la aprobación del cielo, con la aprobación de Dios. Esa es la mejor de todas las aprobaciones que el hombre o la mujer pueda aspirar. Que el cielo te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Las mejores palabras que una persona, un ser humano puede escuchar del cielo. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso creemos que creemos que el Señor pronto va a producir muchos cambios dentro de su pueblo. Así como el enemigo está produciendo cambios en la sociedad, en todo, el Señor no se va a quedar atrás y va a producir cambios en su pueblo para que su obra progrese. Porque hoy parece que estamos estancados, parece, pero no estamos estancados. El Señor tiene sus tiempos, el Señor conoce sus tiempos y Él sabe cuándo Él tiene que progresar. Por el momento tenemos que avanzar por fe. Y solamente por fe. Y el Señor va a ir avanzando a aquellos que sigan creyendo en Él. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Y personalmente ese es el ruego que yo tengo todos los días para con el grupo y para con todos los hermanos que buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces, así como te digo a ti, hermanita Margue, le puede decir a la otra hermana, si tú realmente temes a Dios y quieres servirle al Señor, tú eres bienvenida. Y yo creo que la hermana Isabel estará de acuerdo conmigo. Y el hermano José también. ¿Sí? No los escucho, pero bueno, vamos a suponer que sí. Sí. Sí, cómo no. Bienvenidos siempre. Claro que sí. No solamente ella, también aunque sus hijos, sus amiguitos. Se necesita. Se necesita gente. Se necesita brazos para trabajar. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Claro que sí. Le haré saber también a esta chica, porque también, bueno, me dijo que si le podía enviar, perdón, hermano,
y si le podía enviar la grabación, porque ella no tenía para poder bajarse el Skype. Entonces le voy a enviar la grabación, voy a hablar con ella también, porque la verdad que sí, que es una persona espiritual y que es muy entregada a Dios, y ella pues necesita también, ¿no?, estar congregada con los hermanos, y le vendría bastante bien. Voy a hablar con ella sobre esto entonces. Amén, amén. Que el Señor la bendiga. Dile a esta hermana que nosotros, como cualquier puesto de avanzada, vamos a necesitar recursos humanos, y los recursos financieros, te lo puedo asegurar, yo camino por fe. El Señor nos lo va a presentar en su momento. Pero hoy por hoy los recursos humanos que estén santificados y que busquen la santidad en Dios, son muy necesarios para la obra en que nosotros vamos a comenzar. Nos interesa que caminar con la bendición de Dios. No por la misericordia de Dios, hermana, que es diferente. Caminar por la misericordia de Dios es caminar porque Dios es bueno y porque nos tiene paciencia. Pero caminar con la bendición de Dios es diferente. Porque Dios va prosperando tu camino y Dios va a ir bendiciendo lo que tú haces. Porque tú hablas y actúas en conformidad con la mente de Dios. Porque tú has logrado, por medio del Espíritu Santo, que el Señor se comunique contigo y tú eres sumiso y eres cumplidor, no solamente oidor, sino hacedor de la voluntad del Señor. Y eso, hermana, para nosotros es muy importante. Esta obra es del Señor. Y si nosotros buscamos hombres y mujeres temerosos de Dios, el Señor nos va a bendecir con la presencia de ángeles en el puesto de avanzada. Y el Espíritu Santo va a estar dirigiendo nuestras mentes en el puesto de avanzada. Y todo lo que nosotros proyectemos para hacer va a tener la bendición del Señor. Y vamos a progresar en el Señor. El Señor lo ha prometido. La escuela de Madison, la primera escuela, el modelo Madison, lo hicieron hombres y mujeres temerosos de Dios, que no tuvieron ningún inconveniente en sacar todo lo que tenían de sus bienes para que la iglesia, ese pequeño grupo de miembros, progresara en el nombre del Señor, y que la educación fuera algo muy importante, y que ese grupo de siervos haya hecho una escuela que hizo historia en su momento en la iglesia adventista. Hasta la segunda generación, porque duró más de 50 años, la segunda generación rebajó las normas y quedó en la nada, lamentablemente. Eso también nos enseña muchas cosas, no rebajar las normas, ¿no? Mientras ellos estuvieron fieles al Señor, el Señor les progresó, y muchísimo. Y la hermana Juan misma había recibido reiteradas visiones, que esos dos hombres que habían comenzado a hacer andar ese proyecto, tenían la bendición de Dios. Y decían, no se desanimen, el Señor está con ustedes. El Señor me dijo repetidas veces, no se desanimen. Hagan lo que tengan que hacer, porque la educación que ustedes quieren implantar es la educación del cielo. Por eso la escuela de Madison estaba llamada hacia la escuela de Dios, para que nosotros pudiéramos reprogramar nuestra cabecita y ponerla en sintonía para que el Señor pueda hablarnos y nosotros poder escuchar, y no tener la educación del mundo como otras escuelas. Por eso, hermana, es importante que caminemos en el temor de Dios y caminemos con la convicción de que el Señor está uniendo a los suyos. Y si tú, hermana, has venido hoy y me has llamado y me has vuelto a llamar otra vez y hemos conversado, el Señor te ha acercado a nosotros con un propósito, y tú realmente quieres servir al Señor, bienvenida eres. Tú tienes formas de poder ayudar, tienes influencia, tienes talentos, y bienvenida eres. A nosotros nos gustaría poder estar a la altura de todas las personas que se acerquen con un espíritu temeroso de Dios, para que el Señor pueda terminar de reunir los suyos y poder avanzar con un solo estandarte, el estandarte de Cristo nuestro Señor. No queremos otros, no tenemos otros, solamente la Biblia y los testimonios, que sean nuestra base de fe y práctica. Es lo que puedo decirte, hermana. Siempre eres bienvenida, y todas las personas que tienen el deseo de salvar almas, de amor por las almas, de ese evangelismo, de decir, yo me quiero preparar porque quiero ser útil a los demás. Y el Señor puede usarte muchísimo. Y si tú crees que puede estar con nosotros, bienvenido otra vez. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Le voy a pedir a mi esposa que nos pueda acompañar en una oración. Oremos. Inclinemos nuestro rostro para orar.
Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por esta reunión que hemos tenido, Señor. Te pedimos que perdones primeramente nuestra falta, los momentos en que hemos estado distantes de ti, en que te hemos ofendido, Señor, con palabra o con pensamiento. Bendice, Señor, a cada una de las familias aquí representadas. Amén. A la hermana Isabel, al hermano Joseph, a nuestra invitada del día de hoy, la hermana Marjorie, y a toda su familia en Londres, a mi esposo y a mí también, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Padre Santo, y que podamos lograr esa unidad, que el Espíritu Santo pueda convencernos a nosotros de que somos pecadores primeramente y de que estamos mal frente a ti, Señor, que podamos tener ese discernimiento, Padre amado, y que podamos concretar todo este proyecto, que no es otra cosa, Señor, sino de poner nuestros talentos a tu servicio y prepararnos y poder preparar a otros para dar ese último mensaje de amonestación al mundo. Te damos las gracias, Señor, por una nueva semana que se inicia, Señor. Queremos dedicarla enteramente a ti, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre, y en que en todo momento te imitemos y tratemos de reflejarte a ti, Señor, que las demás personas vean a ti, te vean a ti reflejado en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de comportarnos. Bendice a todos tus hijos fieles, Señor. Sabemos que ya hay gente que está viviendo y haciendo la voluntad tuya en los campos, en los campos del mundo, y a aquellos que tienen ese sentir, que tienen ese deseo en su corazón, Señor. Ayúdalos, aliéntalos, Señor, y llévalos hasta puerto seguro, Señor, que puedan tomar la decisión de salir. Y a aquellos que no les interesa, Señor, que la semilla pueda germinar, porque este es un mensaje para todos tus hijos, Señor, para la última generación, de que salgamos a preparar esa arca que nos servirá, Señor, para los momentos de mayor apremio, cuando todas las cosas se estén dadas ya, Padre Santo, cuando tus juicios comiencen a caer. Nos alentaremos los unos a los otros, Padre amado. Quédate con nosotros en lo que queda del resto de este día, Señor, y te pedimos todas estas cosas, Padre Santo, en el único nombre dado a los hombres bajo el cual pueden ser salvos, el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Una feliz semana para todos. Amén. Feliz semana para todos. Hermana Isabel, amén. Hermano Joseph, hermana Margue, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a cada feliz semana. Feliz semana. Hermano. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. Que vaya bien. Buena semana. Buena semana para todos. Amén. Hasta luego. Adiós. Te llamaré más tarde, Gerardo. ¿Cómo no, hermano? Vale. Espero tu llamada. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.